A esta hora saludamos a Gustavo Larrea, director del Movimiento Democracia Sí. Buenos días, Gustavo, bienvenido a nuestro programa. Terminó esta corta campaña y pues los resultados ya están a la vista. Hay un abrumador triunfo del sí en las 7 preguntas. ¿Cuál es su conclusión luego de la campaña y pues luego de visto lo sucedido? Creo que el pueblo ecuatoriano votó con esperanza, votó con fe en el futuro, votó por reencauzar el país a su cauce histórico, que es un cauce democrático, de libertades, de derechos de los ciudadanos, de producción y empleo. Esa es la historia de nuestra nación, que se desvió en un gobierno autoritario y corrupto, y creo que el país está reencauzándose. Se respira un aire, no solo ahora más, de libertad, de confianza, de esperanza, un futuro mejor para nuestro país y nuestras familias, y creo que eso es lo que ganó el día domingo. Ahora, si vamos a analizar los resultados ya a fondo, tenemos una concentración del no en una provincia, que es la provincia de Manabí. ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué pasó allí? ¿Faltó hacer más campaña, más información? ¿O qué es lo que pasa? Creo que hubo desinformación en Manabí, una campaña sucia, una campaña que apeló a argumentos como que si ganaba el sí se quitaba el bono de desarrollo humano, que si ganaba el sí se eliminaba la educación gratuita, y creo que esa campaña sucia cobró sus efectos, pero también hay que reconocer que en Manabí también hay un voto de agradecimiento al expresidente por las obras de reconstrucción, que no fue leído adecuadamente. El presidente ayer en cadena de televisión nos dijo a los ecuatorianos que va a demostrar en Manabí que lo que se dijo en contra de él era falso, y lo va a hacer con trabajo, y creo que eso es positivo para Manabí y para el país. En cuanto a las obras que se hicieron en Manabí, porque anoche el presidente de la República fue muy enfático al decir que les mintieron en esta campaña y que de ahora en adelante van a darse cuenta cómo les mintieron. Y allí no habría falta hacer un balance real entre la obra privada que se hizo en Manabí y la obra pública. Sí, un balance es necesario, pero más allá de eso, el efecto que ha tenido en Manabí, yo creo que se debe también a errores cometidos, como haber quitado 300 millones, aunque sea 2 días, porque la interpretación y el uso de eso, el uso fue terrible, porque se le dijo al pueblo manabita que se le quitaba 300 millones para la reconstrucción. Atraso, sin duda alguna, de funcionarios que no cumplieron con celeridad digamos, el desembolso de esos fondos para la reconstrucción, y eso sí es grave, pero además de eso, un error haber quitado los 300 millones, aunque sea 24 horas, pero es un error, porque eso fue usado maliciosamente para decir que a Manabí se le quitaba esos recursos. Claro, pero para transparentar las cosas, ¿no habría también que decirle a los manabitas cuántas veces hicieron eso antes también? No, desde luego, o sea, yo me refiero al uso en la campaña, pero sin duda alguna, incluso se desviaron fondos del impuesto del 12 al 14% del IVA, de ese margen del 2%, que se desviaron para cubrir gastos del presupuesto general del Estado, o se tomaron prestados por un tiempo. Es decir, en ese sentido creo que esta campaña fue en general una campaña que tuvo ribetes de suciedad, en el sentido en que se dijeron cosas falsas, que no estaban incluso propuestas ni eran parte de la consulta popular. Pero bueno, vamos a lo positivo, y en lo positivo el Ecuador se ha manifestado pues a favor puntualmente de las preguntas realizadas, pero también de conceptos profundos y generales que habría que interpretarlos y llevarlos a la práctica de distintas maneras, no solamente a través de lo formal, las formalidades que implica la consulta popular. Por ejemplo, el pueblo ecuatoriano se ha manifestado apabullantemente en contra de la corrupción, y yo quisiera saber de aquí en adelante cómo va a ser procesado ese pedido. Y segundo, también a través de la unión ya de los ecuatorianos, es decir, acabar con la división, con la confrontación como estrategia política para unar fuerzas. Yo creo que esa estrategia se agotó y se sigue agotando y se va a seguir agotando. El país está, reencontrándose. Creo que el presidente Lenín Moreno en eso ha dado pasos importantes. La política de diálogo debe continuar y debe ser política de Estado permanente, y creo que son pasos que en los hechos se vienen dando y la consulta los consolida. En la lucha contra la corrupción, el mandato es claro: quienes hayan sido sentenciados por casos de corrupción no podrán volver a ser servidores públicos ni candidatos, pero además incorpora un elemento muy importante, que es que
exista responsabilidad patrimonial de quienes cometen esos delitos, porque ahora no existe esa responsabilidad y muchos funcionarios, exfuncionarios que son sentenciados digamos, no tienen la obligación de restituir lo robado, porque simplemente dicen, no, yo no tengo eso, y no responde con su patrimonio. Yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque no tienen nada a su nombre, entonces ahí hay que aplicar las estrategias conocidas ya internacional y mundialmente, porque no somos los primeros corruptos de la historia, para seguir las rutas del dinero. Desde luego, eso es fundamental, y creo que en esa línea hay que trabajar, pero también hay que hacer algunas reformas jurídicas que son indispensables. Por ejemplo, el examen previo de Contraloría que se suspendió en los últimos años debe volver a existir. ¿Quién debe proponer eso? Puede proponerlo la propia Asamblea, los propios asambleístas, el Ejecutivo también lo puede hacer, pero eso se cae por su propio peso. Es necesario el examen previo. El Contralor subrogante, Pablo Celi, lo ha dicho de manera pública, ha propuesto ya eso y me parece adecuado esa propuesta, porque permitirá combatir la corrupción, porque esto ha sido la feria de la alegría. No hay el examen previo, entonces contratan como les da la gana. Resulta que en 79 exámenes en los últimos meses, todos tienen responsabilidad penal y en todos hay sobreprecio. En cuanto, la Fiscalía también reclama la posibilidad de poder abrir investigaciones sin necesidad de un informe de la Contraloría, y también pide una ley de extinción de dominio para poder pues atacar el blanqueo de dinero a través de la corrupción o del narcotráfico. Yo creo que ahí hay dos instituciones que ya han hecho planteamientos que deben ser procesados por la Asamblea. La Asamblea tiene que trabajar con agilidad, tiene una deuda con el país y tiene un mandato que cumplir, que lo expresó el pueblo ecuatoriano el domingo de manera clara. Lucha contra la corrupción, consolidación de la democracia, división de funciones del Estado, respeto a las libertades y a los derechos de los ciudadanos. Creo que también se caen por su propio peso la reforma a la Ley de Comunicación, que es urgente, la reforma al Código Integral Penal. Ahora es muy claro la diferencia entre terrorismo y protesta social. Con este golpe que sufrió nuestro país del ataque terrorista al Ecuador entero producido en San Lorenzo, es evidente que eso es terrorismo y no la protesta de los 10 del Uruncoto, de los chicos del Central Técnico, bachilleres, jóvenes, estudiantes de colegio, ni siquiera bachilleres, o los indígenas en Saraguro. Eso no es ni de lejos terrorismo, eso es protesta social y hay que reformar ese Código Integral Penal neofascista que impera en nuestra nación. Hago un paréntesis aquí porque he recibido realmente muchos pedidos de distintos familiares de los policías que están presos por el 30S. Y creo que ahí también hay una deuda. Y no sé qué opina usted, señor Larrea, porque pues algo que empezó como una protesta dentro de la policía terminó como un procesado como un intento de magnicidio. Y pues hay gente inocente que está en la cárcel. Desde luego, yo creo que no solo hay gente inocente, sino que se aplicó la ley de manera igualmente abusiva en tipos penales que no expresaron ese descontento que se produjo el 30S. Y creo que efectivamente ahí también hay que tener una mirada sobre el caso de la Policía Nacional y de los policías presos y sobre el caso de los 220 ecuatorianos acusados por acciones de terrorismo, cuando todas esas fueron expresiones de protesta social sin duda alguna. Pero y allí el Estado también ya queda con una deuda, porque muchas de esas personas fueron condenadas y encarceladas, otras fueron, se tuvieron que exiliar del país. Ahí hay dos procesos importantes, el uno en la Asamblea Nacional para la amnistía y el otro en la Presidencia para el indulto. Yo creo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben procesar esos pedidos, porque en definitiva el país requiere reencontrarse, el país requiere superar la confrontación. Yo diría, por ejemplo, ayer se le acusó a Olivio Córdoba, de la empresa Sedatos, se lo volvió a acusar. Y creo que eso no le hace bien al país. Ese tipo de acciones de confrontación, de venganza, no tienen sentido alguno. Este debe ser un momento de reencuentro de los ecuatorianos, un momento de paz, de democracia, de respeto a las diferencias. Volviendo al tema ya en la práctica de la consulta popular, la principal atención será en quienes van a conformar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que yo creo que gran parte del no, aunque algunos quieren reivindicárselo, también estaba allí en dudas legítimas que tiene la ciudadanía sobre lo que significa girar un cheque en blanco, para ver ahora cómo se transforma el país, si se transforma verdaderamente o si simplemente pasamos de los amigos de uno a los amigos de otro.
¿Qué propone usted? ¿Cómo debe ser este proceso? Todavía lo tenemos como sin forma clara, ¿no? Yo creo que el presidente ayer esbozó algunas ideas que me parece importante. Que sea gente no vinculada a las fuerzas políticas de ninguna naturaleza, que sean ciudadanas y ciudadanos íntegros, intachables, y propuso que la sociedad civil en general, las organizaciones ciudadanas, las organizaciones sociales, los colegios profesionales, propongan nombres. Y creo que es importante hacerlo para que el presidente procese y mande una lista que nos dé confianza a todos. Yo creo que ese es el paso que hay que dar en las próximas semanas. Que nos dé confianza sin exclusión a todos los sectores sociales y políticos del país. Y eso es gente íntegra. Ahora, ciudadanos íntegros que le tienen miedo a la vida pública y con razón, porque la calumnia ha sido un mecanismo permanente y el ataque ha sido un mecanismo permanente, especialmente en la última década. Creo que hay que pedirles que actúen por la patria, por el país. Necesitamos que den su servicio a este país como lo hacen y lo hacemos muchos ciudadanos, que lo hacemos por convicción, lo hacemos por amor a nuestro país y a nuestras familias. Pero Gustavo, la decisión de los ecuatorianos de participar y aportar en un mejor Ecuador se dio en los concursos amañados que finalmente terminaron escogiendo o acomodando esas bases a los amigos de Correa. Así Entonces, es, ¿cómo recuperar la confianza y cómo garantizar que una persona, aunque no sea conocida, su hoja de vida, su transparencia, su experiencia en determinadas áreas sea tomada en cuenta? Porque aquí está el reto, porque no va a ser que para que sea un buen Consejo de Participación Ciudadana tenga que necesariamente tener caras conocidas, de mucha trayectoria, de mucha honorabilidad, pero conocidos. Los desconocidos también merecen una oportunidad. Desde luego que sí. Y la reflexión que tú haces del Consejo de Participación Ciudadana creo que es algo que nos duele a todos, porque esos concursos no expresaron nunca el escogitamiento de las y los mejores ecuatorianos. Creo que ahí hubo a dedo una selección que el pueblo castigó el día domingo al destituir a este Consejo de Participación Ciudadana, porque no representó transparencia. Y el país requiere transparencia. Ese es el gran esfuerzo que tiene que hacer el presidente. Y la Asamblea Nacional, porque no nos olvidemos que la Asamblea los va a elegir. Por lo tanto, creo que hay que arrimar el hombro para que ese concurso, no es concurso, esa designación sea la mejor para el país y que esté en esa línea de devolverle al país confianza, credibilidad, porque eso aporta a la tranquilidad social, a la producción, a una vida pacífica y de respeto en nuestro país. Por último, quisiera preguntarle, pues hubo mucha visibilidad de su imagen durante esta campaña de Democracia Sí a favor de la consulta popular, pero estamos próximos a unas elecciones, lo veremos de candidato, va a participar activamente a través de su movimiento. ¿Cuál es su futuro político? Aunque es un derecho de todos los ecuatorianos participar, no es mi intención ser candidato y mi intención fundamental en esta campaña fue contribuir a la victoria del sí. Nuestro movimiento existe también, queríamos decirle al país, Democracia Sí es una organización que tiene más de 800,000 adherentes, existimos, todos aportamos, trabajamos intensamente en la campaña, no descansamos y creo que por deber lo hicimos. Ahora vamos a enfrentar una elección. Nosotros no queremos proponer candidaturas, sino debatir cómo queremos que sea el país del futuro, cómo queremos que sean las provincias en el futuro, los cantones, cómo queremos que sea Quito, Guayaquil, Manta, Portoviejo, Chone, Ibarra, Otavalo, etc. Es decir, creemos que es necesario una reflexión más profunda y no politiquera. Creemos que es necesario tener propuestas y después discutir qué ciudadano o ciudadana puede encabezar esa propuesta. Si es de nuestras filas, bien, y si no es, ningún problema. Lo importante es contribuir a ser un mejor país y actuar con más madurez y con más sencillez. Gracias, Gustavo Larrea, por estar esta mañana con nosotros.